Buenos días a todos. Feliz día de la mujer para todos. ¿Allá? Sí. Eso, para que la doctora hable y... Sí. Bienvenidos. El día de hoy vamos a dar continuidad a la última temática del primer módulo de generalidades y va a estar a cargo la doctora Mariluz, que nos va a colaborar. También se va a hacer la presentación del cronograma de las siguientes fechas ya programadas establecidas para el segundo, tercer y cuarto módulo. Y también, como su opinión es importante, al finalizar pues la capacitación les voy a hacer entrega de una encuesta para que por favor me colaboren con llenarla y así podremos pues tener en cuenta sus sugerencias, qué cambios se podrían hacer, cómo se está llevando a cabo la metodología. Pues, hoy va a ser la última temática del primer módulo de generalidades. Va a ser criterios de ética internacional y tipología de artículos de acuerdo a Publin. La siguiente semana ya daremos inicio al segundo módulo de redacción científica abierta, que tendrá 3 fechas ya programadas, que va a ser para el miércoles 15-22 y para el miércoles 29. Vamos a contar con la ayuda del doctor Julián, que es la persona que nos colaboró en la primera y segunda clase, y vamos a contar también con la licenciada Alba Castro, que es la persona pues encargada con más experiencia en esa parte de redacción de la universidad. Perdóname, yo tengo ahí una aclaración y es que el 22 de marzo institucionalmente tenemos la reinducción y va a ser durante todo el día, o sea, van a ser grupos a las 8, a las 10, a las 2, a las 4, entonces ese día justamente hay reinducción y hay dificultades para la movilización. La temática para desarrollarla en una única sesión con Julián. El miércoles 15, entonces el miércoles 22 no. Y dejamos algunas cosas. Bueno. Vamos a estar bueno, con eso. Sí. Gracias, jefe. El siguiente módulo ya va a ser de investigación cuantitativa. Vamos a tener el contenido temático de introducción que estará a cargo del doctor Sergio Melos. En la semana siguiente vamos a iniciar con la tipología de los estudios, con los estudios transversales que también va a estar a cargo del doctor Sergio Melo. El siguiente tema sería casos y controles en cohortes, que nos va a colaborar la doctora Claudia Omila, que es una doctora de la universidad. Vamos a tener también ensayos clínicos controlados, que va a ser pues nos va a colaborar la jefe Olga Cortés, que ya es la jefe de la Fundación Carne Infantil del Departamento de Investigaciones. En cuanto a la tipología de estudios experimentales, nos va a colaborar el jefe Juan Manuel No. Ya continuando, también en las medidas de epidemiológica nos va a colaborar el doctor Sergio Serrano, que va a ser desarrollada para el 17 de mayo. También vamos a tener determinantes de la salud, que va a ser la conferencista la doctora Mónica Mojica. Los niveles de evidencia ya va a ser pues por medio de la estrategia virtual, que va a ser la información del jefe Juan Manuel Nova. En cuanto al módulo de investigación cualitativa, que nos va a colaborar la doctora Mariluz y que va a ser el último tema, la modalidad presencial que tenemos aquí en el curso, que va a ser el 31 de mayo. Y el quinto, que ya va a ser pues solamente por estrategia virtual, que queda en la plataforma de Moodle. Al final realizaremos la encuesta. Una cosita del acta, esto faltó la doctora Julia, entonces toca revisar bien quiénes estuvieron y para poder firmar, porque no, yo no puedo firmar. Pero esa es la de la semana pasada, ella estuvo Aquí, no se puede para totalidad. La siguiente. toca hacerlo. Toca incluirla, toca revisarla, pero lo firmamos dentro de 8 días para sacarla con tiempo, revisar bien la asistencia y revisar que estén todos los nombres, porque igual allá en los invitados y demás, pues como asistente Bueno. ¿Cómo? Ya ven acá, allá. Esto
Gracias. Buenos días. Entonces, como les ha manifestado online, para nosotros es muy grato continuar con la parte del curso básico de investigación. Ustedes ya se han podido dar cuenta de las personas que están invitadas para participar, algunas de ellas personas que tienen su formación ya sea de maestría o doctorado y que creo yo que pues nos podemos nutrir un poco de la experiencia que han podido tener en investigación. En este ratito lo que quiero compartir con ustedes es un poco el lenguaje de las revistas académicas desde el punto de vista de un ente que nos ayuda a nosotros a nivel nacional a identificar la calidad de las revistas científicas en el país. Ese ente se denomina Publindex, es una base que permite indexar las revistas científicas, no solo las nacionales, sino también las internacionales. Entonces vamos a navegar por la plataforma de Publindex y ustedes van a encontrar ahí una información que me parece que es prudente la tengan en cuenta, ya sea que ustedes participen dentro de las revistas en cualquiera de los actores que se pueden tener, como es autor, evaluador, o que en alguna oportunidad hagan parte como miembro de de científico editorial de una revista. Les voy a permitir que hagamos unos pequeños ejercicios y hoy no los podemos hacer acá porque no veo computadores, entonces pues en la casa ustedes podrán, yo les doy los tips cómo poder ingresar y dependiendo del área de su formación, porque sé que están de diferentes áreas de medicina, de psicología, de enfermería, entonces podrán navegar e identificar y de instrumentación en qué revista le agradaría o le llamaría la atención, empezar como a identificar qué fortalezas tiene esa revista. Bueno, adicional, en la última parte nos vamos a entrar a otro componente dentro de las generalidades de la investigación, como es los componentes éticos. Cuando nosotros vamos a presentar un proyecto de investigación debemos tener en cuenta los aspectos éticos, uno, para poderlo presentar en los distintos comités institucionales donde se vaya a hacer recolección de información, y otro porque cuando vamos a mandar nuestros escritos a las revistas, lo más probable es que nos hagan llenar información relacionada si tuvimos o no en cuenta los aspectos éticos. Entonces, ahí en algunas oportunidades usted puede tener un muy buen documento para enviarlo a una revista y si no tuvo la precaución de llenar esa información previamente, le van a pedir y usted no sabe cómo resolver, ¿cierto? Esa dificultad que pudo tener. Entonces, el mensaje hoy es en función de Publindex y seguidamente algunos tips en relación a la parte de aspectos éticos. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vamos a encontrar y ustedes pueden entrar a una página web que es la www.colciencias.gov.co. En esa página web ustedes van a encontrar 3 grandes sistemas de información. Unos que ya han navegado porque probablemente como son miembros del grupo de investigación ya han tenido que entrar a su CEBELAC. Entonces cuando uno entra a la página principal encuentra un sistema de información que da cuenta de registros que tienen que ver con hojas de vida, crearlas o averiguarle la vida, como yo digo a veces, a otras personas que están desarrollando investigación. Tenemos otro... Este es el Facebook de la investigación. Ahí podemos efectivamente saber quiénes están trabajando y en qué están trabajando y es un puente de comunicación bien importante que ha hecho el esfuerzo Colciencias. Tenemos los Group Lab, si es otra plataforma donde podemos averiguar qué hacen los grupos, quiénes son los líderes, cuáles son las líneas, ¿sí? Y ahí encontramos una información bien importante. Y está Publindex. Entonces, en Publindex nosotros podemos ubicar, cuando entremos a la página principal de Publindex, encontramos 3 grandes componentes y son los que hoy quisiera como socializar. Uno que es el registro de información, es decir, aquellas personas que somos responsables de editar revistas científicas, ingresamos a registros de información y en registros de información nos piden unas claves, solicitamos también que ellos si tenemos registrada la revista, ellos nos dan una clave para poder ingresar los datos de la revista. Y es una serie de datos que le permite al sistema, a la plataforma, identificar cómo es la calidad de la revista, ¿sí? Entonces, vamos a ver unas pestañas en ese sentido, donde da información acerca de la calidad de la revista en específico. Pero a su vez, vamos a encontrar información de cómo se encuentran como panorama todas las revistas. Y entonces Publindex ha venido con un proceso de transición. Tenía un modelo de medición
con clasificación de revistas, las categorizaba tanto en A1, A2, B y C. Y esa clasificación que venía desde hace más o menos 2 o 3 años dándose, no lograba empatar con el modelo de medida de los grupos de investigación y de los CBLA. ¿Y esa clasificación a qué dependía? Ahora vamos a mirar, pero de alguna manera la clasificación tiene que ver con la calidad de la revista según varios criterios que se los vamos a presentar ahora más tardecito. Pero aquí lo básico que quiero compartir es que hace más o menos 2 años venimos con este modelo, con esta clasificación, pero la dificultad es que no lograba entrar en sintonía con el modelo de medida cuando usted reporta los resultados y sus productos en el GRUBLAB y en el CBLAC, ¿ya? ¿Por qué? Porque no manejaba unos parámetros internacionales, quedaba con algunos parámetros muy locales. A partir del año pasado nos hizo una invitación Colciencias y Publindex, específicamente a todos los editores, a que empezáramos una transitoriedad para mejorar la calidad de la revista, llevándola a unos indicadores mucho más fuertes. Y en esa transitoriedad seguimos con las clasificaciones en cuanto a A1, A2, B y C, pero detrás de cada letra hay un mundo de trabajo, ¿sí? Y es el que quisiera como compartir con ustedes, porque probablemente si antes usted cuando enviaba un artículo, usted llenaba unos datos y como que no era tan consciente de que esos datos que estaba llenando tuviera tanta trascendencia, una vez yo espero que terminemos hoy la actividad, ustedes digan, sí, caramba, si me están pidiendo X información, yo debo reportar esa información a la revista, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa información le es útil a la revista para mostrar calidad, ¿vale? Ese es como el gran mensaje hoy en ese sentido. También cuando entramos a Publindex no solamente vamos a tener información para el editor para que él llene unos datos, para las personas que sepan que hay una clasificación por estas categorías, sino también tenemos una base de datos que nos da cuenta de cómo está el panorama de las distintas revistas a nivel local, indexadas y no indexadas. Hay revistas que están hasta ahora surgiendo y que no han logrado entrar a bases de datos indexadas, entonces el sistema los deja registrar, tienen un número, una cédula, ¿cierto?, que es de identificación de la revista, pero no logra entrar dentro de la categoría de indexación. Hay otras que sí están en las categorías de indexación, y dentro de las categorías de indexación hay una gran variabilidad. Bueno, entonces ustedes le pueden averiguar la vida a las revistas. ¿Y eso cómo lo hacen? Entrando, ahora les muestro las pestañitas, pero entonces encontramos una base de datos donde uno puede averiguar la vida a las distintas redes. No solo nacionales, sino también internacionales. Para las internacionales, ¿a dónde vamos a entrar? A otra pestañita que tiene Publindex, que es la de homologación. Entonces también muchas revistas internacionales queriéndose identificar, bueno, si yo tengo esta revista en Chile o en Estados Unidos y eso, y eso qué tanto le vale al investigador que me envió de Colombia, ¿cierto? Entonces, preocupado por esa situación, Publindex hace todo un esfuerzo para decirle a las revistas, apliquen a mi sistema y yo digo su revista en mi sistema a qué equivale, ¿vale? Entonces, ya entramos todos en sintonía y podemos ubicar una revista de nuestro interés, ya sea de cualquier parte del mundo, identificar según el sistema de Colombia esa revista a qué equivale. Una preguntita, de la clase, bueno, de hace 15 días, en donde nos metíamos a PubMed, es decir, que todos los artículos que encontramos ahí ya tienen esa clasificación y por eso es que las publican. Bueno, si no cumplieran, son no los dos publicaban. cosas distintas, ¿vale? Es similares pero distintas. Son distintas en el sentido de que cuando el artículo está dentro de una revista, ¿cierto?, a quien están midiendo a nivel de Publindex es a la revista en su conjunto, ¿sí? Que esa medición a la revista en su conjunto le afecta, por supuesto, al artículo, ¿vale? Entonces, si usted ha enviado un artículo, por ejemplo, a Lancet, que es ubicada como una de las mejores revistas a nivel internacional y de las que mejor ranking tiene, entonces probablemente por su ranking internacional va a estar en la categoría máxima de Colombia, que es la A1, para el modelo actual, ¿vale? La revista tiene eso porque hemos demostrado que tiene una excelente calidad. Ella, a su vez, esa revista, ha hecho durante
buen tiempo un trabajo para poder estar en bases de datos indexadas, ¿sí? Con unos sistemas que data de que sí efectivamente es de alta calidad. Y una de ellas es que les permite entrar, por ejemplo, allá PubMed, ¿sí? ¿Ya? Entonces, allá ellos tienen un acúmulo de muchas revistas y ellos se cuidan en salud. No todos aparecen, no toda la información buena está allá, porque ellos generan muchos filtros para que esté la mejor. Por eso es de las mejores bases de datos para consultar, ¿cierto? Entonces, si usted tiene ya algo publicado que esté allá, téngalo por seguro que va a tener un efecto positivo en la categoría del artículo. Ok, porque por ejemplo lo que les contaba que antes de ayer habíamos hecho una búsqueda con respecto al abuso de la bata médica y la prevención de infecciones, que es un tema que voy a llevar al comité de infecciones de la próxima semana. Entonces hicimos los filtros así como nos enseñaron y salieron 26 artículos, de los cuales los que me llamó la atención 3 aplicaban y uno era de Alemania. Entonces yo dije, ¿y será de eso verdad? O sea, de lo que decía, ¿y será eso verdad? Porque no sabía, por supuesto, realmente si le habían hecho de pronto, no sé, eso que usted acaba de mencionar, todo ese montón de filtros para saber que ese estudio que hicieron allá si fuera verídico. Por supuesto. En el caso de PubMed maneja, si uno le da la opción de idiomas y te da el listado de todos los países en los cuales enviar. Por supuesto que si usted hace una búsqueda en inglés, pues la mayor literatura está en inglés, ¿cierto? Y se va reduciendo si usted va dejando para otros idiomas de menos dominio, pongámosle internacional. Cuando uno hace ese tipo de búsquedas en esas bases de datos, se encuentra con una limitación que, por ejemplo, las publicaciones en castellano usualmente son menores, ¿cierto? Y obedece un poco a que tal vez, probablemente, en algunas revistas no ha llegado a las calidades que le exige esa base de datos para que logren entrar las revistas allá. Entonces, uno, por ejemplo, cuando está en la posición de ser editor de una revista, uno anhela cada vez ir escalando para poder ubicar y posicionar mejor la revista, ¿sí? De tal manera que en la medida que usted la posiciona, pues por supuesto la revista va a tener más adictos va a tener más lectores, va a tener personas que más consumen la revista y así es como el proceso que se va dando. Bueno, entonces, en ese sentido, cuando nosotros entramos a la página de Colciencias y entramos a un aspecto que se llama sistemas de información, ustedes lo recordarán, y en sistemas de información uno puede entrar a Publindex, ¿vale? Cuando entra usted a Publindex y le da la pestaña y a Publindex le va a aparecer este primer pantallazo. En este primer pantallazo, entonces, lo que vamos nosotros a ir ubicando es que nos da información de la página principal, de todo lo que hay respecto a indexación, datos que nosotros queremos ubicar en relación a cómo ha sido el desarrollo de las distintas revistas, y aquí está el icono que yo les comentaba del sistema de registro de información, ¿cierto? Es decir, ahí es donde entramos los editores y llenamos una información y podemos decir cómo va la revista en general. Podemos encontrar información en relación a la parte de homologación, que era lo que les comentaba, de poder saber cómo están las otras revistas internacionales. Me voy a detener un poco en este apartado, que es el modelo de medida, el que les comentamos que estamos en transitoriedad y que nos empieza a identificar cuáles son los desarrollos en ese sentido. Entonces, el modelo de medida con el cual se están ahorita las revistas ajustando tiene 3 grandes componentes. Uno que se determina gestión editorial, otro que tiene que ver con visibilidad y otro que tiene que ver con impacto. Cuando se está hablando de gestión editorial, entonces el editor tiene que dar cuenta de varios aspectos. Entre ellos, ¿quiénes son los miembros del comité científico y del comité editorial? Hace algún tiempo, pues los editores le decían a algunos investigadores que sí reconocidos que por favor fueran partes activos de la revista y ellos emitían una serie de conceptos para poder llevar a buen término la revista. En el momento actual, como hay modelo de medición de investigadores, entonces una de las exigencias es que los miembros del comité editorial no puede ser cualquier persona. Deben ser personas que en el sistema de Colombia estén reconocidos como investigadores. ¿Y eso cómo se hace? Recuerden que los investigadores en Colombia se clasifican según Colciencias en investigadores senior, investigadores
asociados y investigadores junior. Son un porcentaje poco de todas las hojas de vida que se registran ahí los que logran tener esa categoría, ¿cierto? Entonces, está llamando a las revistas de que... Estamos en parvulitos. Sí, pero para allá vamos. Bueno, entonces, lo que le está diciendo el nuevo modelo de medida a los editores es: ojalá que su pool de personas que ayudan y acompañan y direccionan la revista sean personas que efectivamente están desarrollando investigación. Una pregunta, ¿qué es endogamia? Bueno, ahí en eso también un poco parte de la situación de que hay muchas revistas que son, por ejemplo, de las universidades, ¿no? Han nacido de su origen desde las universidades. Y entonces, como institución editora, por ejemplo, Universidad Industrial de Santander, Universidad Autónoma de Bucaramanga, pues por supuesto, parte de su función es generar artículos, ¿cierto? Generar publicaciones. Entonces sale y surge para poder publicar eso que se tiene ahí como productos de sus profesores. Pero la revista no se puede convertir solo en publicar lo que producimos nosotros mismos, sino que la idea es que cada vez publique más y en un porcentaje mayor. En lo que se está manejando es un 70% de producción externa a la institución, un 30% de producción interna institucional. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que supóngase que ustedes en el tiempo, dentro de algún tiempo, decidan tener una revista aquí del instituto, ¿cierto? En un principio, probablemente, acá como revista del instituto, ¿ustedes qué van a publicar? Pues lo que se produce en el instituto, lo que usualmente. Bueno, muy bien. La seguridad del paciente ya va a ser 1 año y medio. Tenemos un boletín que lo publicamos cada 2 meses con artículos de seguridad. Qué bien. Con artículos que los mismos líderes de proceso nos ayudan a sacar, y se hace referente a seguridad del paciente, infecciones, vigilancia epidemiológica, cosas que tengan que ver con seguridad. Nosotros sacamos. Entonces, aquí en este caso con Publindent no cabe la categoría de boletines, ¿sí? Pero sí de revistas. Bueno, sí, pero ya tienen, ese puede ser como una pequeña escuela para poderse lanzar más adelante en revistas. En el caso de enfermería, por ejemplo, yo puedo decir que la Fundación Santa Fe es de las pocas instituciones a nivel nacional que tiene revista como entidad que oferta servicios de salud. La mayoría son de las universidades. Bueno, el gran volumen de revistas. Entonces, lo de endogamia, ¿qué es? En pocas palabras es, si se le da un porcentaje o se le solicita al editor que mantenga que en cada edición un porcentaje de artículos que hagan referencia a los desarrollos de la institución que edita, ¿cierto? Pero lo ideal es que trate de ubicar artículos externos, ¿cierto? Tanto de la región o internacionales. Entonces, a eso es lo que hace referencia de que se debe disminuir las probabilidades de endogamia. Entonces, en gestión editorial lo que se evalúa es eso, quiénes conforman el comité editorial de una revista. Entonces, cuando ustedes miren ahí en los créditos, hay que mirar un poco esos detalles. Se le está solicitando cada vez más a los editores que sean muy vigilantes en relación a quién evalúa el artículo, ¿cierto? Entonces, en evaluadores también hay unas especificaciones en el sentido de que sean personas que mínimo que hayan publicado en los últimos 2 años, que sean personas que estén clasificados dentro de la categoría de conciencias también por investigadores senior, junior o asociados, que dentro también podamos identificar que es una persona que ha tenido un mínimo de formación. El caso de mínimo de formación es maestría, ¿cierto? Maestría o doctorado. Entonces, de esa manera, de alguna manera, la revista está tratando de garantizar de que está ubicando personas expertas en el área, ¿cierto? Bueno, y conocedora, pues, por supuesto, del área. Entonces, ahí hay una serie de especificaciones. Cada vez las revistas se les motiva a que publiquen sus resúmenes en varios idiomas, no solo en un único idioma. Entonces, cuando usted envía una revista, usted tiene que identificar en las instrucciones para los autores, si me están pidiendo que el resumen vaya en 1 o en 2 idiomas, pues si lo está pidiendo es porque yo tengo que mandarlo en esas condiciones, porque allá probablemente está recibiendo presión para poder mantener la calidad, ¿vale? Nosotros hace un tiempo en MEUNAT veníamos solamente con 2 idiomas, ahora hemos avanzado a 3 idiomas porque eso nos va a permitir entrar en otras bases de datos y le va dando puntos.
También es muy importante que en el artículo, cuando salga el artículo, cuando ustedes bajan el PDF, que ahí en ese PDF logre estar toda la identificación del artículo, es decir, que se logre ver en qué revista está publicado, qué volumen, qué año, los números de las páginas. Idealmente que ojalá tenga el registro DOI, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros, en el caso de Medunab no tiene todavía registros DOI, porque eso cuesta, eso tiene un valor adicional, y nosotros todo lo hacemos con OJS y es de acceso libre, y al autor no le generamos ninguna carga económica. Cuando ustedes van a publicar a revistas que están en un alto impacto, el costo de toda la parte de gestión editorial se lo trasladan al autor. ¿Ya? Entonces, si ustedes van a enviar a X revista muy bien rankeada, lo más probable es que la revista le diga, te acepto, envíame el artículo, paga X dinero, ¿cierto? Pero usted me lo paga, pero no quiere decir que yo se lo vaya a publicar. Solamente es para que ayudemos a soportar el gasto de gestión editorial, y si salió bien evaluado, se lo publicamos. Los costos pueden variar, 300, 400, 500, $1,000, eso dependerá de la revista. Entonces, por ejemplo, cuando uno pasa un proyecto de investigación, es bueno identificar dónde se visualiza usted que quiere colocar su artículo, ¿cierto? Para después publicar sus resultados. Entonces, eso usted lo ubica en la parte de presupuesto. Usted tiene que decir en presupuesto si va a requerir hacer una inversión en la parte de publicación ya de sus resultados, ¿sí? Para que lo tenga presente y lo identifique. Por supuesto, debe estar, cada vez pues disminuye más la situación de tener las revistas en medio impreso, y está más el electrónico. Entonces hay que identificar si a la revista donde ustedes van a aplicar tiene los dos registros, registro impreso y registro electrónico. Es como si tuviera dos cédulas, ¿sí? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Las revistas tienen que publicar, que sea abierto, que se identifique los índices de autores, índices de pares evaluadores, índices temáticos, ¿sí? Entonces, al final, casi siempre de la revista, en la parte impresa, ustedes van a encontrar esa información y eso le va dando puntos. Por ejemplo, libros o escritos que estén físicamente para colocarlos virtualmente. ¿Que tenga algún libro o Sí. que haya producido? ¿Y qué es lo que tú deseas? Colocarlo por ejemplo, en medio electrónico. Bueno, cuando eso pues se sale un poquito acá de la conversa, como dicen, pero como para aclararle la duda. Cuando usted toma la decisión de que quiere generar un libro en formato electrónico, lo recomendado es que usted se registre ese producto en la Cámara de Comercio, ¿sí? En el Instituto del Libro, perdón, ¿sí? En la Cámara del Libro, y ahí usted solicita un ISBN, que es la de los libros, ¿sí? Al tener ese registro, entonces ya se sabe que eso es de usted y no de otra persona, ¿vale? Y en el caso de Colciencias no dice, no, yo hice este libro y yo solicité el registro y ya con eso me vale. No, Colciencias te dice, tiene que ser en una casa editora de estas características para que se lo valga, ¿ya? Entonces ahí también hay una serie de especificaciones en ese sentido. Las revistas cada vez más tienen que demostrar que entran y la visitan, que la leen, ¿cierto? Entonces ustedes cuando entran a una revista a tratar de conseguir un artículo, uno puede hacer búsquedas, así como las que hicimos hace unos días, que es en bases de datos, pero uno también puede hacer búsquedas específicas por revista. Supóngase, aquí para darles un dato, en el caso de modelos y teorías de enfermería, ¿cierto? Ya se reconoce a nivel de país que una de las revistas que más presenta trabajos relacionados con modelos y teorías de enfermería y relacionadas con Calista Roy es la revista Akichan, ¿ya? Entonces, si ustedes que están acá y trabajan con el modelo Akichan, que es de la Universidad de La Sabana, entonces, si ustedes quieren hacer un trabajo relacionado con Akichan y saben que la mayor parte de la literatura se está dando allá, pues uno puede hacer una búsqueda específica por revista, y en ese caso es la revista de Akichan, ¿vale? Entonces, a las revistas quisieran demostrar cómo está la parte de visitas. Bueno, y todo lo que es proceso de evaluación.
¿Qué otra cosa se está mirando en el modelo de medida? La parte de la visibilidad. ¿Qué tan visible es la revista? Entonces, en ese sentido, ustedes van a encontrar en esa página principal que les mostré en un principio, que hay un archivo donde ustedes pueden ingresar y ahí les dicen para el país que son los CIRES, ¿cierto? Que son los sistemas donde tenemos los resúmenes bibliográficos, y en esos CIRES que están indexados internacionalmente, nosotros encontramos las casas editoriales, varias casas editoriales fuertes, y en las cuales la revista quisiera estar. Y entonces, de alguna manera, le piden a la revista que pueda decir en qué casas es que está ubicada. También encontramos la parte de impacto. Y en el apartado de impacto, entonces a la revista ya le están diciendo, no es solo que usted esté en tal base de datos indexada, que usted muestre calidad editorial, cuidando de X aspectos, sino que también me tiene que demostrar qué tanto leen la revista. ¿Sí? Y no solo que la lean, que tanto utilizan los artículos que ustedes publican, son utilizados en otras revistas. Entonces, este último aspecto, de impacto, es el que sinceramente a muchas revistas, en especial que estamos en esa caracterización de ser revistas formadoras, porque yo creo que las revistas de las universidades tenemos ese elemento, y es ayudar al pregrado y al posgrado para que vaya desarrollando habilidades en ese proceso de elaboración de documentos y artículos que probablemente a futuro le permita entrar a revistas de mayor visibilidad. Bueno, entonces aquí estamos patinando un poco un gran porcentaje de revistas nacionales en la parte de impacto. Nosotros vamos a encontrar que hay índices bibliográficos de citación, como por ejemplo Scopus, que es de los mejores que hay a nivel internacional, y muchas revistas de Colombia quisiéramos estar en Scopus, pero para poder llegar a Scopus debemos hacer unas inversiones bastante importantes para que la revista logre escalonar hasta llegar allá. También tenemos estos otros índices bibliográficos de citación, de ciencias y de ciencias sociales. Entonces, resulta que si usted entra a una revista, usted mire a ver si está en Scopus o si está en el índice de ciencias o en el índice de ciencias sociales. Esto es muy importante cuando ustedes entren a una revista y digan, yo voy a enviar mi artículo a tal sitio o a tal sitio o a tal sitio, ¿sí? Porque esto es lo que le va a permitir identificar que después su artículo sea homologado, ¿cierto?, a esas otras categorías que estábamos hablando y tenga mayores puntos para su hoja de vida. Entonces, esta es como se visualiza la parte de gestión editorial cuando uno entra por el espacio donde sea registre la información de la revista como editor. Entonces, uno debe llenar toda esta información de la revista, de cuándo fue creada, qué registro ISSN tiene, quién es el editor, cómo es el comité científico, cómo es el comité editorial. Y le va uno evaluando cada aspecto y le va diciendo, ¿lo está cumpliendo, no lo está cumpliendo, si cumple los porcentajes o no? ¿Sí? Entonces, aquella persona que vela o el equipo de trabajo que vela por la parte editorial está muy pendiente y, por ejemplo, uno acomoda los artículos para X edición. Si tengo 10 artículos y de los 10 tengo 6 que todos son producidos internamente, pues uno dice, no, yo no me puedo coger todos los 6, debo coger más de afuera y dejar solo 3. Entonces está uno para poder cumplir con todos los procesos de mediciones externas. Perdón. Entonces acá habla de los porcentajes, ¿cierto? ¿Qué tanto porcentaje de miembros del comité editorial o científico debe tener, ya sea que sea investigador senior, junior, asociado? Y cuando yo tengo invitados internacionales, porque probablemente en los comités voy a tener invitados internacionales, pues no los puedo homologar con el modelo de medida de Colombia, entonces les está pidiendo el índice H5. De aquí en adelante probablemente a ustedes como autores o evaluadores a futuro les van a estar pidiendo el índice H5. El índice H5 es un índice que lo que busca es identificar de lo que usted produce en los últimos 5 años de sus publicaciones, qué tanto lo citan otras personas. O sea, ahorita la exigencia no es escriba, no es solo escriba, es que ojalá lo citen, ¿cierto?
Entonces, cada vez el nivel de exigencia se está haciendo mayor. Entonces, la invitación a ustedes es, como grupo tenemos que empezar a jalonar, primero producción y adicional que esa producción sea divulgada para que nos puedan citar. ¿Ya? En el apartado de este módulo vamos a dejarles en la parte virtual unos pequeños tutoriales de cómo ustedes pueden crear su índice H5 en el Google Scholar. ¿Sí? Uno puede poco a poco, con lo poquito que haya hecho, lo va metiendo, lo va alimentando y le va reportando a usted quiénes ya lo están citando. ¿Sí? Entonces es muy importante ese ejercicio porque probablemente si usted dentro de 4 años sea evaluador de una revista, entonces le van a decir cuál es su índice H5 y eso qué es, eso cómo se come, ¿cierto? Cuando uno sube cosas a Script o algo, tú miras ahí y realmente hay muchísima gente de todas las presentaciones o cosas que uno hace académicas. Claro. Y yo a veces me asombro que hay entonces eso es chévere, entonces, pero pertenecer a una cosa de estas y que bueno, una vez si ustedes se pueden dar cuenta, si ustedes se pueden dar cuenta acá, le está pidiendo al editor, dígame dónde usted tiene registrada su revista, en qué base de datos está, ¿cierto? Entonces le está pidiendo esa información y dependiendo de eso, pues va a mejorar su clasificación. Entonces ahí es donde entra la visibilidad. Estos son algunos de los que presentan los CIRES, donde dice si son índices bibliográficos, índices de citación, y ustedes se dan cuenta que aquí están los que les comentaba, que son los de alto impacto, que más adelante pues le permiten al editor decir efectivamente nosotros estamos mejorando. Entonces, las revistas están clasificadas en A1 y A2 con el nuevo modelo de medida, que todavía no han salido resultados. Estamos en resultados preliminares que solo los conoce cada revista a su interior, pero en septiembre, ahorita estamos en una fase 2 de medición, en septiembre van a salir los resultados definitivos de cómo están las revistas clasificadas en Colombia con el nuevo modelo. Entonces, es probable que revistas que estuvieran en categoría máxima del modelo anterior A1 y que logren quedar o en A2 o en B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que le está diciendo a las revistas, oye, ustedes están en Scopus, ¿sí? Y si están en Scopus, necesito que esté en el cuartil 1 o que esté en el cuartil 2 y dependiendo de eso, pues lo va ubicando acá, ¿cierto? Si no logra estar en esos índices bibliográficos fuertes, entonces, bueno, le voy a aceptar que sus H5s, ¿sí? Y entonces alrededor del H5 de su señora revista, usted, los artículos que ha publicado, qué tanto los están citando y una forma de poderlo reportar es en el Google Scholar, lo que esté saliendo a nivel nacional. Y dependiendo de eso, entonces podrá ser usted ubicado en categoría B o en categoría C, ¿ya? Entonces, es un trabajo bien arduo que hay que hacer en ese sentido. Desde el punto de vista de revistas, entonces, eso ya es un poco la información en cuanto a lo que tiene que ver los editores para poder respaldar su revista y que tenga una categoría de la A1 hasta la C. Otra de las pestañas que uno puede navegar en Publindex es la pestaña de cómo se encuentra la parte de indexación, o sea, cómo están las revistas a nivel nacional. Entonces, cuando ustedes entran y le dan clic acá en indexación, ustedes pueden aquí, con el nombre de la revista o el ISSN, averiguarle la vida. Bueno, entonces ustedes llegan acá y miran en el señor Google el nombre de la revista y qué número de ISSN y se lo pasa allá, o si ya se lo sabe, pues entonces lo escribe, o si no, coloca aquí el nombre de este. Aquí en este momento, este es un ejercicio que quisiera que ustedes pudieran desarrollar en casa. Entran a la página y se van a dar cuenta que con el modelo anterior, porque no han salido resultados todavía definitivos, encontramos acá revistas clasificadas en A1. Con ese modelo existían 29 revistas. O sea que pónganse ustedes a imaginarse ahora que salga el nuevo modelo. Van a quedarse acaso 2 o 3. ¿Sí? Va a bajar bastante. Pero bueno, y de aquí pues por fortuna hay revistas de las distintas disciplinas de salud. Están de medicina, de psicología y de enfermería, ya se la puedo mostrar algunos. El de A2 muestra que ya hay un volumen de 148.
En cuanto a categorías B, 124, en cuanto a categorías C, 200 y pucho. Probablemente las categorías C, en el nuevo modelo de medida, todas se van a ir. Van a quedar sin indexación, ¿ya? A nivel de Colombia con Publindex, pero probablemente, como ya estaban haciendo gestión en otras bases de datos, pues quedan con la indexación de esa otra base de datos, más no la de Publindex. Bueno. Entonces, en el caso nuestro, como revista Medunam, nosotros estamos en categoría B, estábamos aquí en 124 y guardamos la esperanza que con el resultado definitivo, al menos mínimo, quedemos en C, con el nuevo modelo de medida. Pero lo que quiero transmitirle, y nosotros estamos haciendo también ese ejercicio, es que a pesar de que se haya bajado, no es que haya bajado la calidad, sino que aumentaron los parámetros de evaluación, porque todos estamos trabaja y trabaja para mejorar y nos pusieron unos parámetros muy altos. Bueno. Entonces, aquí vamos, este es un pequeño ejercicio. Cuando yo ingreso allá donde decía nombre de la revista, cuando yo ingreso y le doy la revista X, por ejemplo, esta revista que se llama Avances en Psicología Latinoamericana, se llama esta revista, tiene este número de registro ISSN, ¿cierto? Me da el histórico de esa revista, me dice esa revista cuándo empezó a ser indexada en Publindex y todas las veces que ha aplicado a la medición, cómo ha ido cambiando su categoría, ¿cierto? ¿Ya? Entonces aquí mira, vemos que ha estado trabajando para poder estar aquí en A1, ¿ya? Y ojalá que pues se sostenga, ¿cierto? Con el nuevo modelo de medida. También de una vez cuando usted ingresa acá tiene información sobre cuál es el comité científico que está declarando la revista, el comité editorial, quiénes son los evaluadores que tienen registrada la revista y todas las instrucciones para los autores. Entonces, cuando usted entra a X revista, no tiene que ponerse a tontear. De una vez ahí tiene como que una información concentrada y le va a decir, aquí publicamos X cosa, debe mandarnos el escrito de estas características, ¿cierto? Entonces, creo yo que es una herramienta muy útil que la podemos utilizar y que nos puede ayudar a orientar de una manera apropiada. Tenemos este otro ejemplo, en el caso de medicina, de las que están rankeadas en A1, está esta revista que se llama la revista de biomédica, y si nos damos cuenta, mira, hace años viene con A1, 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 yo creo que esta es de las poquitas que van a quedar en A1. ¿Sí? Porque dependerá, si no estoy mal, esa es de las que está en Scopus, ya está ya bien rankeada. Entonces, pues ellos estarán bien contentos de que no, pues estaban ya preparados hace un ratico para el cambio. Tenemos esta, de las mejores rankeadas en enfermería a nivel nacional, se llama Aquichan, la revista Aquichan. Es de la Universidad de La Sabana. Si ustedes se dan cuenta, mire, empezaron aquí, estábamos en el 2007, estaban en categoría B. Póngale que, si no estoy mal, no es el dato, pero en el 2005 fue que ellos arrancaron, ¿sí? Y han escalonado de una manera impresionante. ¿Pero por qué? Porque hay una inversión en todo el proceso de gestión editorial importante. Cuando uno llega allá, eso es un departamento, ¿sí? Donde están traductores, están correctores de estilo, están diagramadores, o sea, hay un equipo de trabajo fuerte detrás, permanente de trabajo, que ayuda mucho al impulso y al desarrollo de la revista como tal. Aquí este es otro ejemplo de las revistas, de algunas de las revistas que están en la parte de psicología, pero cuando entramos, por ejemplo, en la parte de homologación de revistas, ¿se acuerda que les hablaba de que existe otro apartado que dice homologación? Cuando usted entra en la pestaña de homologación, allá en homologación lo mismo, le pide datos de la revista, usted le coloca el ISSN o el nombre de la revista y ahí te dice, en el sistema tengo registrados estos. Entonces, por ejemplo, en el caso tuyo, en la parte de psicología, aquí tú puedes encontrar estas revistas, tú entras aquí a detalles y en detalles te hace el despliegue. ¿Cómo ha sido el historial de la revista? Y esa revista en nuestro sistema, esas sí ya, las homologadas internacionales sí ya tienen los resultados a 2016. ¿Sí? Mientras que las de Colombia todavía no, porque estamos esperando respuesta a septiembre, de esas sí ya hay respuestas mucho más inmediatas. Entonces tú desde ya, si ya le vas a apuntar a cosas internacionales, tú puedes entrar, mirar y de una vez esta ya está clasificada y se puede homologar a mi categoría C, B o D. Un consejo que yo les puedo dar es, cuando uno hasta ahora está entrando en el mundo de la redacción científica, entre a revistas con categoría más bajita, ¿sí? De tal manera que
cuando te hagan la crítica y eso, a uno le duele, ¿sí? A uno le duele. Entonces uno recibió esto, pero yo, sí, pero se acomoda, va mejorando. Y después de que le sale a usted su primer artículo, ya como que usted se entusiasma, dice, sí, yo puedo, como que sí, ya le encontré el sentido, ¿cierto? Entonces ya láncese a una revista cada vez de mayor categoría. Pero si usted se lanza de primerazo, de una vez a enviarla a una revista internacional, que bueno, algunas son pocas las que todavía no cobran, la mayoría cobra de las internacionales. Entonces, si usted lo hace, de una vez te van a decir, usualmente ellas responden muy rápido y una vez te van diciendo, no, aquí esto no yo. Entonces, si usted dice, no, porque lo mío no sirve, no, puede ser que tenga usted unos resultados muy interesantes, lo que no logró ubicarlos en una terminología, un desarrollo que allá lo hubieran podido evaluar de mejor manera. Bueno, entonces acá tenemos, por ejemplo, esta revista española de cardiología, ¿cierto? Que en este momento, 2015, ¿cierto? Se encuentra en categoría A2 de las revistas colombianas. Entonces esa puede ser una buena opción para poder empezar a mirar si se pueden mandar documentos allá. Y nomás por el título de la revista pareciera que fuera en castellano, ¿cierto? Entonces pudiera llegar a servir por ese lado si tiene una dificultad en la lengua. Desde el caso de enfermería, esta enfermería clínica está categorizada con resultados de 2015 en categoría A2, ¿cierto? Ustedes que son de acá, de la parte de clínica, pues podría tener un buen eco llegar a enviar artículos allá en esa parte. Estas son otras revistas en la parte de cardiología en general que pudieran llegar ustedes a mirar y a identificar. La invitación aquí, miren, esta es de psicología, la invitación es que hay un mundo de revistas, ¿sí? O sea, que como que no piensen que eso está poquito y que no hay a dónde mandar, no, allá hay un mundo bien importante para las distintas áreas. No tuve la precaución fue de mirar en el caso de instrumentación, pero ¿tú qué revistas conoces de instrumentación? La de la UDES. Pero a nivel nacional, esas son a nivel nacional, no, son a nivel internacional. No. De las homologadas. La FABA, Internacional. todas las universidades. Hay algunas que ya están. Pero a nivel internacional no hay. No busqué. Tocaría que entraras. Y le coloques el término a ver cómo sale. No hice el ejercicio. Cuando nosotros entramos al aplicativo de Google Scholar, uno también puede decirle que me saque la lista ellos sacan la lista de las 100 revistas mejor rankeadas, por ejemplo, a nivel internacional de todos los idiomas. También tú le puedes dar la depuración. Hágamelo por X idioma. Cuando le das la opción de que sea en español, entonces, por ejemplo, te sacan cosas como estas, en ciencias de la salud. Entonces, ahí ustedes se van dando cuenta que hay de diferentes disciplinas alrededor de la salud y que podrían ser y que están... Pero todo que ustedes escriban, la parte de instrumentación, si no hay, pues que ustedes arranquen, porque ustedes tienen muchos. Pero sí, a ver. Sí, claro. Solo que no me identifico la palabra para buscar. Sí, verdad, es que eso sí es trabajo. En la universidad tenemos una instrumentación. Bueno, entonces antes de entrar un poquito aquí a la parte de los aspectos éticos, quisiera saber qué revistas son las que ustedes consultan o que han logrado enviar artículos, que desearían empezar a entrar a nivel de aquí ya sea de su disciplina o interdisciplinarias. No, eso de la búsqueda de artículos que digamos yo he hecho, ahí vi que salían las revistas en las cuales los encontraba porque es algo ya muy específico. Entonces, por ejemplo, en la Psicotema o en Cielo o en la de los anales de psicología también. Esas tres más que todo son como las que yo he visto que se encuentran más fácilmente artículos así como más de psicología aplicada, ¿sí? Porque es que de psicología como tal básica hay muchas publicaciones, pero de psicología aplicada más que todo en esos tres revistas. Bueno, importante para mejorar nuestro sistema de búsqueda. Efectivamente, nosotros navegamos en hace unos días a través de la parte de PubMed
pero hay otras áreas como es Cielo Colombia o Cielo en general, Vireme, que es otra que tiene muchas fuentes de artículos de diferentes áreas, y más allá es que hay bases de datos que son específicas por disciplina. Por ejemplo, Shinal es una base de datos muy buena en la parte de enfermería, ¿cierto? Psicoinfo está en la parte de psicología. Está otra que se llama ERIC, que es toda la parte pedagógica, ¿sí? Entonces, una base de datos de ERIC. Si ustedes tienen cosas que tengan que ver con pedagogía, entren a ERIC y allá van a encontrar mucha literatura. Entonces, siempre dependiendo del tema en el cual yo quiera averiguar, tengo que también ubicar una base de datos que como que me pueda reportar un poco más de resultados. Y no solamente me puedo hacer yo una búsqueda solo en función de la base de datos, sino también la puedo saber. Si yo ya he identificado X revista que es muy buena, pues entonces voy a esa revista, ¿sí? Y allá puedo hacer esa extracción de los artículos, que también puede ser otra forma de poder tener mayor información. Bueno, en el caso de medicina, ¿qué revistas son las que más consultas o utilizas o has encontrado? Pues, a nivel nacional, he revisado pues, la revista colombiana de cardiología, la revista colombiana de ginecología, y de las asociaciones. Sí. La cardiología, ginecología, pediatría, la animación y cuidado clínico también. Por ejemplo, hay una cosa bonita ya en la revista colombiana de cardiología, que ellos, a pesar de que la plataforma de ellos la trasladaron para que sea el CEBIER el que la administra, ¿cierto? No le han generado los cargos del gasto al autor. O sea, usted todavía puede allá mandar, allá no le están cobrando, ¿sí? Pero en la parte de psicología, por ejemplo, la latinoamericana de psicología, que es de la Conrad Lorenz, ellos hicieron el traslado también al CEBIER y allá se están cobrando. No sé el valor, pero tú mandas el artículo a la latinoamericana y que eso allí nomás, ahí en Bogotá, en la Conrad, y ahí le cobran, ¿sí? Entonces, en esa, si uno va a mandar, tiene que prever ese gasto, ¿cierto? En el caso de las colombianas, la mejor ranqueada como Aquichan todavía no te está cobrando. Ellos sí son los administradores, ellos no lo han cedido. Pero, por ejemplo, la revista de Investigación y Educación en Enfermería de la Universidad de Antioquia, es una revista que es colombiana, es pública, pero solo te recibe los artículos en inglés. Ellos hace 4 años modificaron todo y todos se los reciben en inglés, ¿sí? Y ellos pues están mejorando su ranking. ¿Por qué? Porque entonces los otros países de fuera le están mandando mucho y entonces ellos tienen muy bajito su endogamia, ¿sí? Y han entrado muy buenas bases de datos. Está la revista de avances en enfermería, que es de la Universidad Nacional de Colombia. Está también muy bien rankeada. Pues el equipo de trabajo de allá pues también es bastante robusto. Está ya como 40 años. Sí, por lo menos. ¿Ya? Entonces la tarea para cada uno es: hagamos uso de la herramienta, exploremos las revistas, averigüémosle un poquito más la vida de la revista antes de enviar nuestros artículos, ¿sí? Para que podamos pero es más, antes de construir el artículo también es pertinente identificar. Cada revista tiene unos lenguajes básicos generales, pero hay unos específicos por revista. Entonces, por ejemplo, psicología es una de las que está casada con APA, ¿sí? Entonces, allá, cuando usted está redactando su artículo, tiene que ir bajo la norma APA. Bueno, y resulta que ya hay revistas que son muy interdisciplinarias, o por ejemplo en la parte de salud pública, donde vienen de diferentes áreas, y allá es norma Vancouver. Entonces, a los psicólogos les cuesta muchísimo hacer el traslado de APA a Vancouver, ¿cierto? Para poderlo enviar. Entonces dice, yo la pienso mandar a la revista de salud pública de la Universidad Nacional, que está también muy bien rankeada. Entonces usted dice, allá yo creo que tiene, porque están publicando últimamente sobre tal línea, y la va a enviar, y si usted dice, no, pero es que la tengo en APA y la manda en APA, las instrucciones para los autores me la tiene que enviar en estas características. O sea, hay unos lenguajes propios. Entonces, antes de yo escribirlo, tengo que tomar la decisión a qué revista lo voy a enviar y qué característica me está pidiendo. Supóngase que yo digo, yo tengo este artículo que yo quisiera contar un poco mi experiencia reflexiva de mi práctica profesional. Sí, hay cosas que yo quisiera contar. Y entonces usted dice, no, lo voy a mandar a la revista la latinoamericana de psicología. La latinoamericana de Tajo te dicen las instrucciones para los autores: yo no recibo artículos de reflexión, y usted lo montó tan bonito y todo para ella, ¿sí? Y cuando ¡pum!, se fue allá, no, allá no me reciben artículos de reflexión.
Hay revistas que dicen, solo recibo artículos originales. Entonces no se ponga usted a hacer un caso clínico, no se ponga usted a hacer un artículo de revisión y así sucesivamente. La revista Akichan te dice de tajo al principio, no me mande revisiones sistemáticas de literatura porque nosotros no publicamos revisiones sistemáticas de literatura. Eso se lo dejamos a otras revistas, que ese es su fuerte. No publicamos metaanálisis a otra revista, ¿sí? Pero yo sí le recibo, por ejemplo, en la casa, como es del área de la enfermería, dice, yo sí le recibo un caso clínico de enfermería, ¿sí? Y entonces le recibo el caso clínico de enfermería, ¿ya? Está la revista Avances de Enfermería, que es de la Universidad Nacional, tiene un grupo fuerte en lo que se llama Historia de la Enfermería. Entonces, allá es de los pocos sitios donde tienen asidero aquellas personas que se han formado en enfermería y en historia, en filosofía, que tienen otras áreas. Entonces, allá ellos pueden mandar artículos de corte histórico, ¿sí? Entonces, y en las instrucciones para los autores dicen, los artículos de corte histórico me los manda bajo estas y estas características, ¿sí? Que uno como que al principio dice, ¿cómo así que publican eso? Sí, pero es que esa es su política, ¿sí? Esa es su política editorial, porque están abiertos a otra manera de ver el mundo, ¿cierto? Hay revistas que te dicen, solo publicamos artículos de corte de investigación epidemiológica o cuantitativa. Usted tiene un estudio espectacular cualitativo y una vez de tajo te van a decir, eso nosotros aquí no lo vamos a recibir. Entonces sí es muy importante siempre mirarse las normas, las instrucciones para los autores antes de ponernos a escribir el artículo, ¿sí? Para que vayamos un poco en ese lenguaje. Doctora Mariluz, es que, bueno, una de las metas, digamos, del grupo de investigación es poder publicar en la revista UNAM. Sí. Ya que tú estás hablando como de esos criterios de cada revista, ¿nos podrías de pronto aclarar cuáles son los criterios que tiene la revista de la UNAM para las publicaciones, o sea, de las que acabas de mencionar, cuáles sí, cuáles no, o si es una revista completamente abierta a todas las posibilidades? Bueno, yo les comento, en la revista llevamos más o menos casi 4 años de apertura, en el sentido de que su declaración lo dice, somos revista de la Facultad Ciencias de la Salud. Por lo tanto, nuestro comportamiento de facultad es disciplinas que estén relacionadas con la salud. De base están previstas ahí medicina, enfermería, psicología, porque son las mínimas las 3 que tiene la facultad. Pero eso no quiere decir que, supóngase que envíe un sociólogo que trabaja cosas de salud y comportamentales, ¿cierto? Alrededor de la salud y que le digamos, no, como usted es sociólogo no puede mandar. O una bacterióloga, ¿cierto? O nos han llegado artículos de personas de economía, porque en la economía hay una arista que se llama economía de la salud. Entonces también entonces bajo esa óptica de salud recibimos artículos que sí deben estar ligados a esa salud, sí, los artículos. En la parte de tipología de artículos tenemos una amplia tipología, no estamos tan cortitos. Somos amplios. Una amplia, ¿por qué? Porque nosotros queremos conservar la línea formadora. Y en la línea formadora, para el caso de los chicos de medicina, enfermería y psicología, recibimos casos clínicos. Y nos hemos dado la tarea en las instrucciones para los autores de decir, un caso clínico en el área de la medicina, la estructura que esperamos que nos hagan llegar es esta. Porque resulta que el reporte de un caso clínico en medicina tiene una forma de ver el mundo y de presentar sus resultados alrededor del caso clínico, ¿cierto? Y entonces, ahí se lo decimos. Cuando es un caso clínico de enfermería tiene su propio lenguaje para presentar un caso clínico. Para nosotros es fundamental que un caso clínico lleve mínimo un modelo teórico. Entonces debe ir ahí planteado desde qué modelo teórico es que se está parando usted para poder presentar su caso clínico. Mínimo debe llevar los diagnósticos de enfermería. Si no lleva diagnósticos de enfermería, nomás ahí en el chequeo que se le hace, ya va bajándole los puntitos. Claro. Debe ir NIC y NOC, intervenciones y resultados, ¿sí? Entonces, si no lleva esa información, pues ya ahí va cortico en sus posibilidades de ser publicado. En el caso de psicología tiene todavía más particularidades, porque ustedes tienen allá como corriente, ¿no? Entonces, tenemos campos y tenemos enfoques. Campos según el área de aplicación y enfoques pues ya es propiamente el modelo clínico, digamos, desde qué perspectiva se abordan las problemáticas. Sí.
Entonces, allá tenemos dos personas que nos acompañan en el proceso editorial, que son de la Facultad de Psicología, y que ellos son como nuestros primeros peritos a los que acudimos para el caso. Pero está abierto que se presenten y ya está ahí, está en las instrucciones. Se reciben casos clínicos de psicología, o sea que ahí está, ¿sí? Dependiendo de su disciplina y como vea su mundo, pues ahí tiene la oportunidad de poderlos, no los podemos colocar a todos en el mismo plano. Ojo, cuando ustedes llenan su hoja de vida del CEVELAC, se dan cuenta que en el CEVELAC, cuando ustedes van a meter los artículos, le da varias opciones. Es un caso clínico, aprovechar esa oportunidad. Si ahí te dice, ¿tú que publicaste un caso clínico? Entonces, hay varias revistas que queremos publicar casos clínicos, pero no llegan casos clínicos. Por ejemplo, en psicología no hemos podido publicar un caso clínico. No ha llegado. No ha llegado. ¿Ya? En el de enfermería apenas llevamos, si no estoy mal, 2 casos clínicos de enfermería. ¿Sí? Pero no es porque los de una vez de tajazo les digamos que no, sino que no llegan. ¿Sí? En el caso de medicina sí llegan bastantes casos clínicos de los chicos de pregrado, ¿cierto? Y entonces nosotros ahí a veces hay mucha confusión en el caso de medicina de que los como que confunden la revisión de tema con el caso clínico, ¿sí? Entonces a veces ahí se queda un poco trancada la cosa porque les sugerimos en muchas oportunidades o déjelo más como revisión y después presentan otro artículo el caso clínico, ¿cierto? O tiene más fuerza el caso clínico y omita parte de eso que está montando ahí de revisión. Esa es de las mayores observaciones que se le hacen a los chicos, ¿ya? Intentamos que en todas las ediciones salga mínimo un caso clínico. O sea, si hay que publicar 2, se publican 2 casos clínicos, pero que mínimo salga 1 para que vaya variadita la edición en cuanto a tipología de artículos. Originales recibimos tanto de corte cuantitativo como cualitativo. O sea, los 2 cortes están recibiendo artículos. Desde el punto de vista de artículos de reflexión, le ampliamos porque en el caso de psicología utilizan mucho los artículos de reflexión, ¿sí? Entonces ahí se le dio bastante oportunidad para que empezaran a llegar. Se están publicando ahora, nos están llegando de otros sitios, de México nos han llegado artículos de instrumentales, de la metodología instrumental, es decir, todo lo que es validez y fiabilidad. Validación de test. Están empezando a aparecer la parte de validación de test, entonces ahí también se está recibiendo. Ustedes también pueden mandar a través de Meduna lo que se llaman cartas al editor, ¿cierto? El doctor Melo ya mandó una, creo, si no estoy mal, ¿cierto? Entonces son cartas al editor. La carta al editor tiene una particularidad, tiene varios cortos. Hay una línea en la carta al editor que es la persona, alguien publicó previamente algo y quisiera hacerle una crítica constructiva en un buen lenguaje, ¿no? a algo que se publicó ahí con lo que puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Se lo manda al editor, el editor la revisa y decide si la publica o no, ¿sí? Usualmente nosotros intentamos publicar todas las cartas al editor porque la idea es que el público, ¿cierto?, sienta que hay un intercambio, que no es solo receptor de información, sino que yo me puedo pronunciar y una opción puede ser a través de las cartas al editor. La última forma de aproximarse a las cartas al editor es que cada vez más salen temáticas importantes y que no logra publicarse rápidamente, porque de acá que yo tengo todo el trabajo finalizado, pues saldrá 1 o 2 años. Entonces yo puedo a través de una carta al editor informar sobre una cosa que es urgente comentar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos una carta al editor sobre todo lo que fue lo del dengue y el chikungunya, ¿cierto? Entonces se publicó sobre eso porque era una cosa que era ya, o sea, eso salió y la carta al editor es más ágil, ¿cierto? En todo el proceso. Bueno, entonces esa puede ser otra forma. Bueno, pasemos entonces a la parte de los aspectos éticos. Entonces, comentar que en los aspectos éticos tenemos una resolución que es de libre acceso, que ustedes pueden, nosotros ahí en el módulo se la vamos a colocar para que ustedes puedan bajarla, y tiene la resolución 008430 de 1993, y a través de esa resolución es donde se reglamenta todos los apartados que tienen que ver con la parte de investigación en seres humanos, ¿sí? En ese sentido, entonces, le exige a las instituciones que vayan a desarrollar investigación que deben crear sus comités de ética. Esa es una exigencia que hacen. Y lo segundo, el gran componente es de cómo se debe dar esa investigación en los seres humanos.
tiene varios apartados, como todas las resoluciones, capítulos, ¿cierto? Versículos en los que se trabaja, disposiciones generales, la investigación en seres humanos, investigación en nuevos recursos profilácticos, la biodiversidad de las investigaciones y la investigación biomédica en general. Y, ojo, esto yo creo que es de las cosas más importantes de la resolución, y es que te da las herramientas para poder identificar si su proyecto, qué tipo de riesgo tiene. Lo importante es siempre que usted coloque los aspectos éticos en un proyecto, cuando ustedes ahora vayan a pasar los proyectos que monten, ¿cierto? Por el sistema que se creó aquí del flujo del proyecto. Hay un apartado que dice aspectos éticos, y en ese apartado de aspectos éticos es fundamental que ustedes identifiquen qué tipo de riesgo tiene su estudio. La resolución hace la aclaración que se puede identificar como que es un estudio que no tiene riesgo, sin riesgo, si son estudios documentales, o sea, estudios secundarios, lo que se llaman estudios secundarios, ¿sí? Cuando yo hago un artículo de revisión de tema o un artículo de revisión como tal, con una revisión sistematizada de la literatura, eso es un artículo documental, ¿ya? Entonces no tiene riesgo, yo no he tocado a nadie, ¿sí? Esta es que me soporto, es una serie de documentos, ¿cierto? Y en especial es esto, que no hay ningún tipo de intervención, ¿sí? En eso es donde se logra ubicar. Cuando hay un mínimo riesgo, ¿ya? ¿En qué momento podemos identificar que hay un mínimo riesgo? Cuando son estudios, ya sea prospectivos, que emplean el registro de datos a través de procedimientos comunes. Hace poco estaba yo con el doctor Sergio Serrano, y entonces nos decía en una reunión que el hecho de que yo empiece a pesar y tallar a un sujeto ya entra en riesgo. Sí, pareciera que no le estoy haciendo nada, ¿ya? Pero alrededor de esas medidas antropométricas ya voy a requerir identificar que hay un mínimo riesgo. Y están con riesgo mayor, ¿cierto? En las que las probabilidades de que se les llegue a afectar pues son mayores, ¿cierto? Los ensayos clínicos controlados, pues ahí hay una alta probabilidad, por lo tanto serán de alto riesgo. Y adicional, cuando se va a presentar un proyecto de investigación donde haya una intervención y probablemente, por ejemplo, en los de genéticos, cosas de estas, hay que identificar si se cubren a través de pólizas los posibles eventos adversos que se le puedan ocasionar a las personas. Hace poco estuvimos en un comité ahí de la universidad, un comité científico, y hubo un proyecto muy bien estructurado, excelente, con varios patrocinadores, pero era de célula madre, y entonces, o sea, ahí se paró muchas cosas porque no había una declaración explícita de donde se llegaban a tener algunos efectos con póliza para los sujetos, entonces por eso no se le dio viabilidad, ¿sí? Entonces es muy importante que uno pueda identificar. Doctora, la identificación de serían esas, ¿cierto? Con riesgo mayor del mínimo. Sí, la investigación clínica entra en ese rango y siempre hay una póliza, siempre hay una póliza que cubre el sujeto. Estos adversos demostrados en daños a la molécula, porque estos adversos hay muchos. Como hablábamos el día que nos reunimos, que tenemos el mismo término para definiciones completamente distintas. Sí. Pero cuando se demuestra que el efecto es secundario a la molécula o procedimiento de investigación, la póliza cubre. Cada estudio tiene su póliza. Sí. Cada patrocinador tiene su póliza y entonces eso es muy importante, supremamente importante cuando estamos montando el proyecto de investigación, identificar el consentimiento informado, las características que debe tener ese consentimiento informado, ¿cierto? Y dependiendo también del grupo poblacional al que vaya a ser dirigido, pues va a tener no solamente el consentimiento, por ejemplo en el caso de los niños, ¿cierto? O menores. No es solo que el padre de familia diga que sí deja que el chico o la chica pueda responder los test, sino el mismo chico, el asentimiento. No solo se requiere el sentimiento, sino también el asentimiento, ¿sí? Entonces va a requerir de mínimo esas dos cosas. Entonces el consentimiento es fundamental dentro de los procesos, debe llevar una serie de información
que le aclare a la persona que está haciendo lectura del consentimiento en relación a cuál es el objetivo del estudio, quiénes son las personas que están responsables del estudio, si va a tener o no algún beneficio económico, ¿cierto? Entonces, todos esos detalles en el consentimiento deben estar muy bien estructurados para que esté lo suficientemente completo el consentimiento. Quién es la persona que está respondiendo como investigador principal, importantísimo que se identifique que ha pasado por un comité de ética, ¿cierto? Que ha sido valorado, que sí está cumpliendo con los principios de la ética. Cada vez se está exigiendo más que estén los datos de un testigo, ¿sí? En el sitio donde se están recolectando los datos y datos de identificación. En lo posible, pues lo ideal es que todos esos consentimientos junto con los formularios pues sean guardados y se les declare que van a ser solo para ese estudio y no para otros, a no ser que sean estudios que a futuro se vayan a utilizar también, sobre todo muestras. Entonces la persona debe tener muy claro de que lo que él está aportando en ese estudio después se va a volver a utilizar, ¿cierto? Si está en la declaratoria el consentimiento informado, pues el investigador pudiera nuevamente llegar a utilizar alguna parte de esa información. Pero si en el consentimiento no quedó claro, casi que le toca no volver a tocar esa información, ¿ya? Doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que, digamos, no pertenecen a una institución que tenga comité de ética? ¿Cómo hacen para esa revisión? En este caso, usualmente, bueno, supóngase que tú vas a ir tienes un proyecto en un colegio, supóngase, ¿cierto? Que vas a ir a un colegio y vas a desarrollar allá un trabajo con los chicos y todo eso. Debes tener los permisos institucionales. Allá en el colegio probablemente no haya un comité de ética, pero sí hace parte de tu trabajo de grado, ¿cierto? O de algo, pues entonces tú lo tramitas a través de la institución donde estás desarrollando el proyecto, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, los que hemos hecho investigación para optar al grado de especialista, maestría o doctorado, lo que sea, usualmente las instituciones tienen sus comités de ética en la institucional de educativa y que es el formador, y ahí tramita uno todo eso para que vaya y recoja los datos en cualquiera de los sitios donde usted tenga previsto, ¿sí? Esa puede ser una manera, ¿ya? Pero supóngase que, bueno, Pepito Pérez de aquí de la calle quiere venir aquí a averiguarle la vida aquí al Instituto del Corazón, ¿cierto? Entonces por eso tiene aquí su comité. Entonces le dice, bueno, Pepito, si puedes entrar, pero muestre a ver, yo le digo si está cumpliendo con todos mis requerimientos. Entonces por eso la norma lo que dictamina es eso, es que las instituciones tengan sus comités, porque son en las instituciones donde se desarrollan, donde están prestas para que los sujetos que están ahí puedan ser muestras, ¿no? Como parte de los que van a participar en el estudio. Pero en las instituciones educativas, donde usualmente pues no es que haya mucho de eso, me refiero a pregrado, bachillerato y eso, porque las universidades sí usualmente las tienen, ¿ya? Entonces, uno como persona que se está formando debe tramitarlo es en la institución formadora, ¿sí? Esa puede ser un mecanismo, ¿ya? Y en general, la resolución presenta una serie de apartados dependiendo de las características de las personas con las cuales se va a trabajar. Con gestantes hay unas particularidades, con los niños hay particularidades, ¿cierto? Exacto, con las personas que se encuentren privadas de la libertad, ese es el término. Entonces esto era lo que quería tener la oportunidad de compartir con ustedes, ¿cierto? Y que ojalá pues queden motivados para que puedan entrar a Publindex y a la información que está ahí publicada. No veo los hospitalizados. Los hospitalizados ¿tendrían alguna condición especial? El aval institucional. Está el aval institucional del Comité de Ética y su consentimiento informado. Población sensible. Es como hablar de presos, como hablar de homosexuales, como hablar de niños, es población sensible. Y cuando, por ejemplo, usted somete un estudio a un comité de ética para población sensible, que no solamente aplica a profesionalizados, el comité de ética fuera del miembro de la comunidad debe contar con un miembro que represente ese grupo. Por ejemplo, si usted hace un estudio de indígenas, el comité de ética debe, para poder someter un estudio con población con indígenas,
debe haber un representante de la comunidad indígena, un representante de la comunidad LGBT, según lo que sea. Exacto. Eso aplica como población. Pero dentro de la institución hospitalaria. Sí, sí. O sea, si es bueno, población indígena dentro de la hospitalación, porque ella está haciéndolo exacto, muy por ejemplo, específico. cuando es por ejemplo una clínica, pues el comité de ética pues, está Exacto. enfocado a la Es el población que ve. hospitalaria. Pero por ejemplo, en cualquier condición que usted hiciera un estudio, por ejemplo, con las trabajadoras sexuales de la 21, usted está buscando, por ejemplo, índices, no sé, económicos o algún tipo de infección. Para usted poder acceder a esa información, porque fuera de que es por información de riesgo, porque el riesgo no solamente lo establece la intervención, sino también el tipo de información que uno maneja. Manejar datos de tipo sexual es una información que ya eso lo llama hasta riesgo mínimo. Entonces, cuando tú sometes un comité de ética, el comité de ética es un miembro de esa población, ¿sí? Una persona trans o una trabajadora sexual, sí, o sea, no debe ser un mismo comité de quórum, pero debe haber Pero de esa población que tenga esa característica, más no que sea de esa comunidad. que tenga esa característica de la población en la que usted va a hacer la intervención. Es lo ideal, porque pues, así garantiza como que sea más completo, más perfecto El proceso. el proceso. Bueno, en este caso los líderes comunitarios o eso. Exacto, eso por lo general son los líderes indígenas, los líderes de las comunidades. Sí, no, usted no tiene que coger para allá decirle, oiga, usted quiere venir al comité, no, siempre se dice un líder de la comunidad, un representante de la comunidad de ese tipo de poblaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, Excelente, muchas gracias. bueno.